Estamos ya de vuelta para el segundo tema. Vamos a hablar acerca de este lote de vacunas Sputnik 5 que se esperaba, tal y como lo había anunciado el gobierno, que el 26 de abril iba a salir un vuelo desde Rusia, desde Moscú rumbo a Guatemala. No ingresaron las vacunas. ¿Qué va a pasar con la segunda fase? Que, pues bueno, ya se había anunciado. ¿Qué va a pasar con todo eso? Vamos a hablar a esta hora de la noche con la doctora Nancy Sandoval. Ella es presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y presidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, y también con Oscar Chávez. Él es ingeniero en robótica del Tecnológico de Monterrey, México, y analista de datos del Laboratorio de Datos GT. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Buenas noches a ambos, qué gusto, de verdad. Doctora Sandoval, pues si podemos empezar hablando con usted, ¿cuáles son sus impresiones de estos retrasos? Ya pues se ha anunciado en varias ocasiones que viene pues un lote de vacunas y pues siguen quedando mal con el gobierno, digamos, ¿cuáles son sus impresiones en torno a esto que está sucediendo en el país con el tema de vacunación? Bien, pues primero que todo quisiera decir que estamos en la Semana Mundial de las Inmunizaciones. La comunidad científica y toda la comunidad en general estamos volcados en la preocupación por que las personas puedan tener las vacunas y acceso a las vacunas, y no decimos solo la vacuna de COVID, sino vacunas que salvan vidas. Sabemos que hay más de 30 enfermedades, ¿verdad? Hemos visto cómo las vacunas han salvado vidas, hemos visto ejemplos palpables ya de cómo países están pensando en cómo convivir ya cuando las personas han recibido 2 dosis de vacunas, y nosotros en Guatemala todavía seguimos esperando esa llegada famosa de las vacunas. La expectativa la verdad es que preocupa, ¿verdad? Preocupa mucho porque miramos que ese día no llega y se acerca casi ya mayo, estamos a 5 meses del año 2021, ¿verdad? Países ya desde diciembre del año pasado están colocando la vacuna, así que es preocupante, ¿verdad? Esto ya, la población está cansada, todos estamos muy a la expectativa, tanto por la economía como por la salud, como por la educación y muchas cosas más. Así es que a la expectativa de la llegada de estas vacunas, que serán solo una de las estrategias para conseguir tener ese control de la epidemia en Guatemala, esta pandemia que se controle. Ahora bien, ingeniero Chávez, digamos, con esta situación en donde vamos relegados realmente en comparación a la región en el tema de las vacunas, volver a lo que conocíamos antes del 2020, ¿cuánto nos puede llevar entonces? Mire, en efecto, el ritmo de vacunación que llevamos hasta el día de hoy es bastante preocupante. El último dato que tenemos es que se han administrado 166.209 vacunas, dosis de vacuna. Esto no llega ni siquiera al 60% del total de dosis recibidas en el país. Y esto ya es a más de 2 meses de que se recibió la primera entrega de Moderna. Es un ritmo muy lento, ¿verdad? Si nos tardamos más de 2 meses en administrar poco más de 160.000 dosis, ¿cuánto nos vamos a tardar en administrar 8 millones, 16 millones de dosis, que es lo que se ha adquirido a través de Sputnik? Nosotros hemos hecho algunas estimaciones y si no se aumenta el ritmo de vacunación de manera dramática, sí podríamos llegar a tardarnos arriba de 10, 15 años en terminar de vacunar estos 16 millones de dosis de Sputnik. Esta estimación de 15 años, claro, se hace con el ritmo de vacunación actual, es decir, asumiendo que no se aumenta en lo absoluto la capacidad de vacunación que se tuvo durante la fase 1. Si la capacidad de vacunación se aumentara 10 veces y estuviéramos administrando 30.000 dosis diarias, nosotros nos tardaríamos alrededor de 1 año y medio en administrar las 16 millones de dosis. Entonces, son de las preguntas que nosotros desde hace muchas semanas le hemos hecho al ministerio, y es: ¿cuál es la meta de vacunación diaria a la que se quiere llegar? ¿Cuántas dosis diarias quiere administrar el Ministerio de Salud? ¿En dónde? Para saber cómo se va a ir avanzando en este esquema. Respecto
a la región y pues como bien lo has dicho, pues vamos bastante rezagados. En Centroamérica, El Salvador, Costa Rica y Panamá llevan la delantera con más de 600,000 dosis administradas, es decir, ya están cerca del 1,000,000 de dosis administradas, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua quedan abajo de las 200,000 dosis administradas hasta el día de hoy. Ahora, doctora Sandoval, digamos, considerando que en algún momento pues vengan los lotes en conjunto, por ejemplo, hablar un poco acerca de la capacidad de refrigeración que tiene el gobierno, usted también siendo doctora y que lo ha visto, también contamos con las condiciones necesarias para recibir esa cantidad de vacunas, en dado caso se llegara a dar, por ejemplo, que recibiéramos 2 lotes en conjunto o una cantidad considerable. Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que las vacunas no vienen por los millones de una vez, vienen por embarques. Estamos leyendo que todas, y en específico, pues también Sputnik, está teniendo problemas con los compromisos y los tiempos, ¿verdad?, trazados para el envío de vacunas. Si no, miremos COVAX también, ¿verdad? Ese embarque de las dosis, pues no hemos llegado a recibir menos de 90,000 dosis, ¿verdad? Entonces, es decir que el país no va a recibir los millones de los que están hablando, esos 8 millones, esos 16 millones, no van a llegar así. El ministerio y la capacidad del ministerio para ir administrando la dosis en cuanto a cadena de frío, a mí honestamente no es de lo que me preocupa, ¿verdad? Esto no es, sino que realmente el ritmo, el que han llevado, pero más que todo la falta de coordinación, la articulación, que no se ha visto, un liderazgo está perdido, ¿verdad? Hay un liderazgo que no se nota y acá vemos otros actores queriendo tomarlo, pero sin el conocimiento interno de cómo funciona el sistema. La verdad es que es preocupante, se hace un llamado a las autoridades porque no hemos todavía conocido cuál es el plan de las preguntas, por ejemplo, que hacía el ingeniero Oscar. Esto no lo conocemos, pero no podemos estar hasta este momento con simulacros y con ensayos cuando la misma campaña mundial de inmunizaciones, en uno de los mensajes claves que se refuerza es que las vacunas nos acercan a la posibilidad de hacer lo que nos gusta con los seres queridos, ¿verdad? Entonces, es decir, usted hacía la pregunta al inicio, ¿cuánto tiempo nos va a tomar tener un país más seguro? Y hoy escuchábamos mucho de las declaraciones a nivel nacional del interés de la reactivación económica y todo se alinea, educación, economía y salud, pero salud mental y salud física se alinea con la llegada y la puesta de las vacunas, porque de nada nos sirve tener engavetadas o guardadas las vacunas. La mejor vacuna es la que se coloca y eso no está pasando en el país. Entonces no miramos seriedad ni liderazgo en este tema, ¿verdad? Nosotros como ASENCAI, como AGI, la verdad es que estamos preocupados. Es alarmante saber que recientemente hemos visto un pronunciamiento con la preocupación del desabastecimiento de la vacuna de neumococo. Más de 80% de que no hay vacunas para esos niños menores de 5 años. Esto preocupa, ¿verdad? Porque esto no debería estar pasando y sale justamente en el seno de la Semana Mundial de las Inmunizaciones. Justamente hoy sacamos nosotros como parte del comunicado de sociedades científicas de infectología una preocupación por el abandono y el descuido de los programas de inmunizaciones. Entonces aquí el llamado es fortalezcamos nuestro sistema de vigilancia y nuestro sistema de vacunación. Más que ver otras formas y otras cosas, sumar y ver cómo se arranca, porque si no tenemos vacunas, no miramos luz. Ahora bien, ingeniero Chávez, para entender, digamos, la pregunta que la mayoría de la población se hace, bueno, ¿qué pasó? Porque, o sea, uno lo entiende que el sistema COVAX, imagínense cuántos países al mismo tiempo queriendo el mismo producto. Eso uno, digamos, lo entiende. Pero ¿qué pasó? Porque, o sea, uno cómo logra entender, y por supuesto sin demeritar y que no se vaya a entender esto en términos peyorativos, uno cómo entiende que un país como El Salvador, o sea, ahorita el presidente Bukele acaba de anunciar de que en 10 minutos va a dar una buena noticia al país, o sea, seguramente más vacunas.
¿Cómo le hizo Panamá, por ejemplo? ¿Cómo le está haciendo México? O sea, aquí ¿qué fue qué pasó para entenderlo, ingeniero Chávez? Mire, lo que falló es que el país no se preparó con tiempo, ¿verdad? El gobierno entró al mecanismo COVAX alrededor de agosto, ¿verdad? Que eso es mediado del año 2020, y pues da la impresión que desde ese momento hasta enero, diciembre, enero, ¿verdad? Del año 2021, prácticamente no se movió un dedo respecto al proceso de vacunación en Guatemala. Cuando empezó la presión de que habría que vacunar en diciembre, fue que el gobierno presentó la iniciativa de ley para la adquisición de vacunas, se aprueba en enero y entonces es cuando ya se arranca con todo el proceso de la creación del plan de vacunación y se empiezan las negociaciones para adquirir las vacunas. Pero realmente este proceso debió haber iniciado mucho antes y esto fue lo que hicieron los otros países. Esto fue lo que hizo El Salvador, Costa Rica, Panamá, Suramérica, Chile. Todos estos países iniciaron a negociar con las farmacéuticas mucho antes de diciembre, ¿verdad? Y si en esos países era necesario una ley específica para la adquisición de vacunas, pues esta ley se gestionó antes, ¿verdad? Aquí esperamos hasta el último momento. Luego que luego que ya se dio todo este proceso y recibimos las primeras entregas, entre donaciones, adquisiciones por COVAX, lo que pareciera es que a pesar del plan, el gobierno aún así no estaba preparado para lo que se venía. Y lo que pasó en Semana Santa, por ejemplo, fue bastante desafortunado, pero no hay razón para que en un centro de vacunación existan colas de 4 o 5 cuadras de personas. Esto es algo para lo que el ministerio debería estar preparado. Y es que la fase 1 era simplemente la fase más sencilla o más fácil, ¿verdad? Una población cautiva, más fácil de llegar, ¿verdad? Profesionales de la salud, mientras que las fases 2, 3 y 4, pues el nivel de complejidad va a ser muchísimo mayor y nosotros no vemos que se estén tomando las medidas necesarias para prepararse a lo que toca en las fases 2, 3 y 4. Para darle algunos ejemplos de estos problemas que nosotros vemos específicamente, al día de hoy no hay viceministra o viceministro técnico en el Ministerio de Salud y esto es para nosotros es terrible como un país en medio de la pandemia y en medio de la vacunación no va a tener a nadie de viceministro o viceministra técnica. Se creó además el Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación contra COVID, que fue el que creó el plan, ¿verdad? Pero en los últimos días salió la noticia que se creó una instancia de la presidencia en donde pareciera que se está organizando de otra manera, ¿verdad? Otros recursos para la vacunación, pues da la impresión que no hay coordinación ahí entre el ministerio y la presidencia. Y también en la misma línea de ideas, pues se creó un consejo técnico específico para la prevención y control del COVID-19, que viene siendo, digamos, el espacio que dejó la COPRECOVID. Este consejo técnico no ha sido designado, ¿verdad? Entonces hay muchos espacios que son muy importantes en el ministerio y en otras instituciones que no están, que no dan la impresión que el gobierno tenga como prioridad la vacunación contra COVID en Guatemala y que pues a la larga van dando estos problemas de planificación, ¿verdad? Que se tienen que hacer para asegurar una vacunación efectiva. Doctora Sandoval, digamos, hablando un poco también en términos médicos, el Ministerio de Salud también anunció que esperaba pues, recibir un lote de más de 300,000 vacunas de AstraZeneca adquiridas a través del mecanismo COVAX para el tema de la segunda dosis, digamos, de esta primera fase de vacunación. ¿Podríamos enfrentarnos, por ejemplo, a un escenario en el que al momento de aplicar la segunda dosis a las personas que ya se les aplicó la primera, no contemos con esas vacunas, por ejemplo, y qué podría ocurrir en ese escenario? Mire, para mí es un escenario que no debería ocurrir. Sería muy, muy preocupante, ¿verdad? La verdad, muy difícil que pase porque me parece que todo está coordinado para que llegue cuando toque la segunda dosis. Para el personal de primera línea, esa fecha es finales de mayo, primera semana de junio, ¿verdad? Que estamos tomando el lapso de las 12 semanas en la cual la ciencia
ha encontrado que de 8 a 12 semanas se aumenta la eficacia de esta vacuna. Pero estamos ya sobre la 8, ¿sí? Ya vamos hacia la 12. Entonces ese sería un escenario catastrófico, ¿verdad? No lo descarto porque la verdad así describiría yo el manejo de la pandemia de este gobierno. Pero yo diría de que como estamos viendo el ritmo de la vacunación, pareciera ser que las dosis que están tratando de no colocar son esas segundas dosis. Esa da la impresión, porque no puedo creer que hayan días que se vacune 0 personas y haya días que se vacune 1 persona, ¿verdad? Cuando hacemos las cuentas y no nos cuadran. Ni siquiera esas 5,000 dosis de Moderna que ya nos pusieron la segunda dosis. Realmente mi llamado a la población, ¿verdad? Sería que se informe, que esté muy atento y que cuando le toque su segunda dosis no se deje influenciar o desinformar, que acuda y se coloque esa segunda dosis. Y definitivamente mi mensaje para los que están coordinando esto, que realmente no se sabe quiénes son, porque desde el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones desde luego no es, ¿verdad? Mi consejo es que traten de llamar y comunicar un plan. Lo hemos pedido mucho, que sea transparente y claro para que podamos entender como población cómo va a ser, porque hasta el día de hoy, ese 1 de abril, cuando dijeron que se iba a habilitar la segunda fase, no ha sucedido. Y eso de que nos digan que tengamos paciencia, que ya nos van a llamar a nuestros pacientes de 70 y más con comorbilidad, paciencia, que llevamos 14 meses ya de tener paciencia. Esto ya no raya lo de tener paciencia, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es esta: no podemos compararnos con planes de que nos manden un mensaje y que nos van a llamar, primero porque no hay confianza. Segundo, porque ¿cómo van a ir los abuelos o los pacientes de esta edad a un centro comercial a donde le estamos diciendo que no vaya a las aglomeraciones? Entonces, hoy estuve hablando por teléfono con mi mamá y me contaba lo que estaba haciendo el alcalde de un municipio de un departamento de Jutiapa. Y era una buena iniciativa, que en el parque había unas mesas ya de la municipalidad y que estaban ya tomando los datos a los pacientes, a las personas, para poderlos meter en la lista y sin aglomeraciones. Entonces, estas son las proyecciones, pero esto debe ir coordinado, no puede ser algo aislado, si no, no va a funcionar. Y ya no es un tema que solo le interese al ministerio, ni es un tema que le interesa nada más a un grupo. Como país, no vamos a salir adelante cuando cada 3 de 4 guatemaltecos estemos vacunados. Entonces vamos a hablar de que el país se va a reactivar. De lo contrario, va a ser muy difícil. Así es que mi llamado a la población es que se informe, traslade información clara a la población y no se deje meter esas ideas en la cabeza que tanto circulan en cadenas. Ese es mi mensaje. Ahora bien, ingeniero Chávez, digamos, ¿cómo pudiese el gobierno pues enderezar el tema de las vacunas, o definitivamente ya a estas alturas ya solo dependemos? Bueno, Rusia ya le dijo al gobierno que solo podía despachar esas primeras 100,000. ¿Dependeremos del ritmo de cómo nos quieran despachar? Mire, definitivamente nunca es tarde para corregir el rumbo. Lo que sí es definitivo es que las vacunas van a ir viniendo conforme sea la capacidad de las farmacéuticas para enviarnos las dosis. Esto es válido tanto para COVAX como para la adquisición directa que se hizo con Sputnik. Esto es cierto en Guatemala y en todo el mundo. La diferencia es, y nuestra preocupación es que a pesar de eso, si Sputnik en dado momento nos envía 100,000 vacunas, 200,000 dosis, 500,000 dosis, ¿verdad? O 1,000,000, nuestra preocupación es no tener la capacidad para administrarlas, ¿verdad? Entonces nos van a venir las 100,000 dosis de Sputnik y vamos a pasar 4 meses administrándolas. Esto no tiene sentido. Hay que tener bien claro que la meta, el objetivo de una campaña de vacunación como esta es vacunar rápido, vacunar a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo posible,
¿verdad? Y para solucionar estos problemas, primero, hay que tener claro que la rectoría del proceso tiene que regresar al Ministerio de Salud. Ellos tienen que ser los que tienen que coordinar el proceso y coordinar a todos los actores que van a estar participando. Segundo, se tiene que trabajar, como bien lo dijo la doctora Sandoval, de manera más directa con muchos más actores. Estamos hablando de municipalidades, pero también estamos hablando de otras asociaciones, ONGs, ¿verdad? En Guatemala hay muchas organizaciones que trabajan la salud y en las cuales en otras ocasiones el ministerio se ha apoyado para hacer ese tipo de campañas y pues la verdad es que para nosotros es una sorpresa porque no se han utilizado esos recursos al día de hoy. También está la posibilidad de llamar a voluntarios para hacer campañas de vacunación masivas en los municipios, ¿verdad? Y por eso para nosotros fue una gran sorpresa que la comisión presidencial que se hizo para gestionar la vacunación, pues solo se haya invitado a un actor del sector privado cuando hay muchísimos más con los cuales se hubiera podido abocar. Y punto número 3, para nosotros es muy importante que sea clara la estrategia de vacunación en el sentido de cuál va a ser la programación, cómo se va a avanzar municipio a municipio con la vacunación, ¿verdad? El virus definitivamente no tuvo una incidencia igual en todo el territorio, sino que hubo territorios que digamos que atacó más fuertemente que otros, donde la población tuvo, digamos, más casos, más fallecidos, mayores de 70 años. Y nosotros de verdad consideramos que si el ministerio hiciera una planificación basada en criterios epidemiológicos, la logística podría ser muchísimo más fácil que tratar de llegar a los 340 municipios en cada una de las subfases, ¿verdad? Porque estamos hablando de llegar a todas las comunidades del país 6, 7, 8 veces, ¿verdad? Además del proceso de registro que estamos viendo que es bastante engorroso. Entonces, es este tipo de ideas, este tipo de estrategias que se debe tener claridad a la hora de, digamos, si se va a readecuar o no el plan, que al día de hoy no existen. Lo que se anunció el día de hoy es que se están preparando, si no estoy mal, 4 o 5 centros de vacunación masivos, le llaman ellos, ¿verdad? Hay uno en zona 18, dos en zona 12, uno en zona 11 y uno en zona 16. Pero como vemos, esto únicamente toma en cuenta la capital, ¿verdad? Y nosotros sí hemos identificado, por ejemplo, por lo menos 5 municipios que definitivamente necesitamos atacar de manera prioritaria, que podrían ser Guatemala, Mixco, Villanueva, Quetzaltenango, Escuintla y Puerto Barrios, que son lugares donde tenemos que actuar ya, porque la mortalidad, y especialmente mayores de 70 años, estamos es ya en bastante tiempo, alta. ingeniero Chávez, estamos ya en tiempo, le agradecemos. En segundos, doctora, solo le quiero hacer una pregunta muy rápida, en segundos que ya nos pasamos del tiempo. ¿Qué decisión debería tomar el gobierno? Se vence este fin de semana esas restricciones anunciadas hace 2 semanas. ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Postergarlas? ¿Quitarlas? ¿Cómo lo ve? Rápidamente, que estamos en tiempo. Si las medidas son aisladas, como las que tenemos hasta el momento, no tiene sentido que esas medidas se vean así. Una vez no se cumplan lo que está pautado o que está visto en el semáforo, en el tablero, no tiene sentido restringir medidas. Y sin vacuna, mucho menos. Una medida como esa, aislada, no tiene sentido. Tienen que haber medidas coordinadas. Muchas gracias a los dos. Feliz noche. Gracias. Mil gracias. Bueno, estamos ya en tiempo. Nancy, te iba a decir, Marinés, hay que ver el espejo de India. ¿Cómo está India? Exacto. Es de preocuparse sin duda alguna y tomar medidas aisladas, como bien mencionaba la doctora, pues no sirve de mucho, así que ojalá que esas medidas pues cesen este fin de semana también. Bueno, feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Adiós.